Buenos días, profe. Buenos días, compañeros. Soy Freddy Enríquez y les voy a presentar el desarrollo de mi investigación. El tema de investigación es violación de derechos humanos a vendedora ambulante María Quiña por parte de policías municipales de Guayaquil. El objetivo de mi trabajo es visibilizar la violación de derechos humanos de los vendedores ambulantes en Ecuador, exponiendo estas violaciones a la Amnistía Internacional, para que esto se pueda tomar de mejor forma con acciones, no solo en un caso específico, sino también a los diferentes casos que se han dado y que han quedado en la impunidad, ya que no se toman medidas legales internas ante estos hechos. El contexto de mi trabajo está dividido en tres puntos. Lo resumí de esta forma. En el paso del tiempo de los gobiernos municipales de la ciudad de Guayaquil y de otras provincias de Ecuador, se ha podido conocer varios casos de violencia y de abusos. El otro es que en el país millones de personas se ganan la vida en las calles de las ciudades, ya sean estas pequeñas o grandes. Y el otro es que a menudo, muy aparte de las cifras o estadísticas que existan, detrás de cada dato, de cada número insignificante hay una historia de vida profundamente humana. Tengo tres preguntas de las cuales voy a partir para que se pueda entender mejor la investigación. La primera es a quién va dirigido esto, que como les indiqué anteriormente es a la Amnistía Internacional. ¿Para qué? Es para visibilizar, tomar acciones y defender la integridad física y psicológica de los vendedores ambulantes. En mi caso, la ciudad de Guayaquil y, por qué no, a las otras provincias de Ecuador. El qué es para ver y observar de mejor forma la violación de derechos humanos, el interés político de mantener el régimen, reprimir la libertad laboral y también el abuso de la autoridad. Dividí en actores nacionales e internacionales. Los actores que son los principales implicados en este caso son los vendedores ambulantes, la muy ilustre Municipalidad de Guayaquil, la Fiscalía General del Estado y la Dirección de Policía Metropolitana del municipio de Guayaquil. Puse los actores internacionales no como implicados directamente en este caso objetivo, sino más bien como posibles organizaciones que pueden ayudar o que pueden intervenir en este hecho de violación a derechos humanos. Como puntos importantes o como organizaciones que yo tomé de referencia para que se pueda involucrar son dos. La primera es el CDHU, que es la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos, o el OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo. Estas dos las puse como referencia más que todo para que se pueda hacer un llamado de forma internacional y que estas instituciones o organizaciones nos pueden ayudar a actuar de forma más clara ante estos hechos que están sucediendo aquí en el país. Tengo también los acontecimientos que los dividí también en preguntas, detallando en cada una de ellas la información de mi trabajo. Tengo el dónde sucedió esto en Guayaquil. El qué fue la detención de la señora María Lucrecia Quiña, que es vendedora ambulante. El cómo, esto sucedió en la ciudad de Guayaquil, fue detenida por la camioneta 519 de la Policía Metropolitana de Guayaquil. Ella fue subida a la camioneta del municipio y su mano derecha fue atrapada en la ventana posterior del automotor. Ella fue detenida por estar vendiendo aguas y caramelos en las afueras del terminal terrestre. También tengo el cuándo. Esto sucedió el 20 de enero del 2015. ¿Quiénes? Tengo a los actores principales, que es María Lucrecia Quiña, vendedora ambulante, Policía Metropolitana de Guayaquil, la muy ilustre Municipalidad de Guayaquil y la Fiscalía del Guayas. Luego tenemos los icebergs, que son cuatro. Los dividí en cuatro
para mí los más importantes y que sí son los implicados directamente en este hecho. El primero son los vendedores ambulantes, el segundo la Dirección de Policía del municipio de Guayaquil, el tercero la Municipalidad de Guayaquil y el cuarto la Fiscalía General del Estado. En el primero podemos ver brevemente el proceso que se llevó para hacer este iceberg, que es de donde empieza en la parte inferior, que dice, existen abusos a la dignidad humana de las personas que venden de forma ambulante y muchas contradicciones en cuanto a las campañas de los municipios y a lo que se hace detrás de ellos. ¿Por qué? Porque se lleva un mal control y abuso de autoridad de parte de los policías metropolitanos, porque ejercen violencia física y psicológica contra las personas que son encontradas vendiendo en las calles, porque no se respetan los derechos humanos de las personas que están trabajando y esto lleva a la violación de derechos humanos. El segundo es la Dirección de Policía del municipio de Quito, que es evitan que las personas vendan su mercadería en las zonas más transitadas de la ciudad, porque de esta forma el municipio quedará satisfecho de su trabajo y los verá como un ente de orden y respeto a los demás, porque necesitan un orden social y sobre todo un ornato de la ciudad sin, sin ventas ambulantes. Y porque antes que los derechos humanos está quedar bien como institución policial del municipio, antes que pensar como personas con conciencia. La Municipalidad de Guayaquil es dar seguimiento a personal que realiza abuso de autoridad detrás de los ojos del alcalde, porque no permitan el municipio, para no permitir que el municipio de Guayaquil tenga elementos, información de derechos humanos, para que se puedan vulnerar fácilmente los derechos humanos de las personas que solo desean trabajar. Porque se llevarían a cabo un control con violencia antes que un control con derechos, formando un círculo vicioso cuando ingrese más personal a la institución. Y el último, en la Fiscalía General del Estado, que es cumple su trabajo cuando se ve obligado por presión a los medios y al gobierno, porque la mayoría de personas está enterada que en medio público se maneja todo mediante el interés de los altos mandos, porque la Fiscalía actúa o presenta casos de relevancia nacional o política y nunca un problema social como es el de la violencia a vendedores ambulantes, porque así la institución quedaría bien ante el gobierno mostrando su única verdad, tapando la realidad del abuso. Bueno, aquí tengo mi teoría de sistemas que les voy a explicar brevemente. Tengo aquí mi tema de investigación, que ya lo saben, que es la violencia que sufrió de derechos humanos la señora María Quiña ante los policías municipales de Guayaquil. Mi teoría de sistemas las dividí en dos sectores principales, que es la parte nacional y la parte internacional. La parte nacional la puse de color celeste y dentro de ella están los tres puntos, bueno, los cuatro puntos importantes de, de este trabajo, que son la vendedora ambulante María Quiña, luego viene la Fiscalía General del Estado, la Municipalidad de Guayaquil y dentro del municipio está la Policía Metropolitana, que la puse en otro color. En la parte internacional está en una zona de color verde donde están los organismos internacionales que para mí podrían intervenir en estos hechos. Está la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, y la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos, que es la CDHU. Y en el medio tenemos los artículos que la Policía Metropolitana no cumplió ante estos hechos, o que violó más bien al tratar así a la señora Quiña. Bueno, el proceso es el siguiente. Todo empezó con la violación o el conflicto que tuvo la Policía Metropolitana con la señora María Quiña. Las flechas rojas expresan la parte negativa, las verdes las positivas y la amarilla las neutrales. Así que de esta forma, como flecha roja, apunta a la parte de la Policía Metropolitana que abusó ante sus derechos de la vendedora ambulante María Quiña. Luego de este hecho, se supo
esta información a la Municipalidad de Guayaquil. La Municipalidad de Guayaquil tomó acciones o medidas correctivas sacando a los implicados en este abuso. Luego, la señora María Quiña eh, hace eco de este abuso ante la Fiscalía General del Estado. La Fiscalía General es neutral, ya que pide más pruebas o más acciones que se demuestren que sí hubo en realidad este abuso durante esta fecha. A pesar de que sí hay videos y hay testigos que hubo en ese momento. Luego se puede demostrar que los policías metropolitanos incumplieron ante estos artículos de la Declaración de Derechos Humanos, por eso los pongo con una X para que se vea que no los cumplieron, que más bien los violentaron. Luego de esto, como punto principal, es que estas organizaciones internacionales ayuden a la señora Quiña a ver estos hechos de una forma más internacional para que sea un llamado de atención para estos malos agentes del orden, para que se los pueda corregir y también para que los nuevos o los postulantes a policías metropolitanos tengan más capacitación en el caso de derechos humanos para que no se los incumpla como estos dos artículos importantes, que es el artículo 1 y el 5 en la Declaración de Derechos Humanos. Para todo esto los desglosé por partes, aquí en la parte inferior, por colores, en la parte nacional, internacional, las organizaciones, los actores principales y las flechas que están aquí indicando, que son las rojas, las negativas, las positivas, las verdes y las neutrales, las amarillas. Bueno, y finalmente tenemos la posible solución, que es como gestor social, desde una visión de gestor social. Son mis propuestas, son cuatro. La primera, evidenciar el problema de violencia de derechos humanos, exponer el caso ante la Amnistía Internacional, reducir el peligro al que los grupos involucrados se ven expuestos y tomar acciones para aportar a la defensa de la dignidad humana. Como una opinión personal nada más, muy aparte del reglamento que se dicta dentro del municipio de Guayaquil, los señores policías municipales están mostrando un abuso de autoridad ante los verdaderos hechos que se dan con los vendedores ambulantes. Muchas veces las autoridades del municipio, en este caso el alcalde, no tiene conocimiento hasta no ver las denuncias o las pruebas contundentes de estos hechos de violación. En primer lugar, a los derechos humanos y luego al uso de autoridad que los policías tienen para las personas. Como gestor social, pienso que hay que conocer las verdaderas razones de las personas que por necesidad tienen que salir a las calles a ganarse el pan de cada día, ya sea en lluvia, en sol, donde la mayoría de personas siempre deben trabajar para llevar el sustento a sus hogares. Em, Siendo esto un sector importante y en cierto sentido un segmento vulnerable hacia donde tenemos que enfocarnos como gestores sociales, planteando políticas de desarrollo social, económico, ya sea este local, de forma urgente para que no ocurran más incidentes de violencia y de violación a los derechos humanos. Bueno, eso es todo. Espero que mi exposición haya sido bastante clara y que de esta forma pueda demostrar que estos abusos se pueden corregir dando, dando conocimiento a todas las personas para que puedan actuar de manera ya sea local o de forma internacional, haciendo cumplir sus derechos y denunciando todos estos abusos. Muchas gracias y buenos días.